A ver, señor Burgos, ¿qué vimos la clase anterior? Lo que es química, que es materia, eh, ¿Qué es energía? lo que me hace de- Ya, muy bien, gracias, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ustedes saben que la mínima expresión de la materia, ¿qué es la mínima expresión de la materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. No, no. ¿Qué denominamos como mínima expresión de la materia? ¿A qué cosa? Al átomo. Exactamente, al átomo, ¿no? Antiguamente se consideraba, ¿no es cierto?, que el átomo era la mínima expresión de la materia, ¿sí? Pero ustedes saben que actualmente se conocen que el átomo está formado por otras estructuras más pequeñas, ¿no es cierto? A estas se llaman partículas subatómicas. ¿Alguien me puede decir cuáles son estas partículas subatómicas? Protón, Electrones, neutrón, protones y neutrones. Ya, muy bien, protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga eléctrica. Positiva. Muy bien, señor Vales, positiva. Los neutrones tienen carga eléctrica. negativa. No. Neutra. Neutrones estoy hablando. Son Neutra, neutrales, no tienen una carga como exactamente, tal. tienen carga neutra o carga cero. Y los electrones, ahí sí tienen carga negativa, ¿sí? Pero si vemos esto más allá, actualmente se conoce que estas partículas subatómicas no son la parte más pequeña del átomo, sino unas partículas que se llaman quarks, ¿sí? Entonces ahí vamos, los quarks, que serían las partes más pequeñas del átomo, las partículas subatómicas, que son los electrones, protones y neutrones, el átomo propiamente dicho, las moléculas, las partículas y el cuerpo. Dicho esto, ¿alguien me puede decir un átomo? Un ejemplo de átomo. ¿Cuál sería un ejemplo de átomo? El átomo de hidrógeno, Ya, que muy se bien. puede de agua. A ver, es que eso quiero que diferencien, ¿no? Tú me decías el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Átomo está formado por un solo elemento. ¿Sí? Si aumento esto, ¿qué sería ahí? ¿Seguiría siendo átomo? No, ya pasaría a ser molécula. Exactamente, ¿no es cierto? Pasaría a ser molécula, a pesar de que es el mismo átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si ya sumamos dos o más elementos, sean estos de los mismos o de otros elementos, ya forma una molécula. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. Pero si yo adiciono esto, ¿qué sería? No me dirán agua. Yo sé que es agua. ¿Sí? Si vamos, ¿no es cierto? Esto era, ¿no es cierto? Ya una partícula. Esto sería a ver, ¿qué sería aquí? Compuesto. Un compuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos diferentes. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que diferenciar. Aunque también puede ser, ¿no es cierto? Puede ser un compuesto, pero también puede ser una molécula. ¿Por qué? Porque ahí ya es una molécula de agua. ¿Sí? Una sola. ¿Sí? Si se dan cuenta, a veces estos términos a veces se contradicen, ¿no es cierto? Ven, porque a veces decimos molécula, solamente esto, pero esto también viene a ser una molécula de agua, pero a su vez puede ser una combinación, puede ser un compuesto, ¿no? ¿Sí? Dicho esto, ¿en qué estado está esta molécula de agua? ¿En qué estado está? Líquido. Está en estado líquido. Ustedes saben que la materia tiene tres estados fundamentales: líquido, sólido y gaseoso. ¿Sí? Y también, ¿no es cierto? Hay el otro estado, que es el estado coloidal. Pero los tres fundamentales es el líquido, sólido y gaseoso, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué características en relación a sus moléculas tiene el estado sólido?
A ver. A ver, acuérdense, por favor. Listen, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? A ver, digo, ¿qué características presenta el estado sólido en relación a sus moléculas? En otras palabras, ¿cómo se encuentran las moléculas en el estado sólido? Están más compactas. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Están más íntimamente ligadas, ¿no es cierto? Así están, ¿no es cierto?, las moléculas. En el estado líquido, ¿cómo están estas moléculas? A ver. Están un poco más separadas del sólido. Y están un poco más separadas, ¿no es cierto? Sí, los espacios intermoleculares son un poquito más amplios. Y en el estado gaseoso, Están separadas. ¿pero en qué manera? Aquí también están separadas, pero ¿en qué manera? A ver. Bueno, aquí en el estado gaseoso, estos espacios intermoleculares son muchos más amplios. ¿Sí? Ven, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Aquí los espacios intermoleculares son mucho más amplios, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes saben que se puede pasar, ¿no es cierto?, de los distintos estados, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de líquido a gaseoso, en fin. Y cada uno de estos estados o pasos de estados de la materia tienen algunos nombres. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo se llama del estado líquido al estado gaseoso? ¿Cómo se llama eso? A ver. Y Listen, ¿puede repetir la pregunta? Digo que los estados de la materia pueden pasar de sólido a líquido, líquido a sólido, líquido a gaseoso y viceversa, ¿no? De pasar de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? Evaporación. Ya, muy bien, evaporación o ebullición, ¿sí? De gaseoso a líquido. A ver, ¿cómo se llama? Condensación. Condensación, muy bien. De líquido a sólido, este es facilito. A ver, Solidificación. solidificación. De sólido a líquido. A ver. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? Fusión. Fusión. Muy bien. Pero ustedes saben que hay una característica especial que también puede pasar de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. ¿Cómo se llama ese proceso? Sin pasar por el estado líquido, ¿no? Puede pasar directamente. ¿Cómo se llama ese paso? Sublimación. Sublimación. Pero cuando pasa de sólido a gaseoso, se llama sublimación progresiva. ¿Sí? Si en cambio pasa de gaseoso a sólido, es lo contrario, se llama sublimación regresiva, ¿no es cierto? Porque está regresando a ese estado. Vean, un ejemplo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de gaseoso a sólido? Lo que está pasando casi todas las semanas, todos los días. En Quito. A ver. Lluvia. Pero sí, pero ¿qué pasa? ¿En qué estado? Pues, El a ver. granizo. Granizo. El granizo, muy bien. Claro que es la lluvia, pero vean, aquí está, ¿no es cierto? Está dando unas buenas granizadas. Vean, es el paso del gaseoso, ¿no es cierto?
a sólido directamente, sin pasar por el estado líquido. Bien, claro que por ahí está acompañado de agua, ¿no? Que son las lluvias. Pero la idea era del, como les digo, del paso directamente al estado sólido, ¿no? Bien. Entonces, esos son los tres estados fundamentales de la materia. Pero tenemos otro estado, ¿no es cierto? El estado coloidal, que prácticamente los autores o los científicos lo dedujeron por una parte fundamental de la célula, por el citoplasma, ¿no? El citoplasma de la célula no es líquido, sólido ni gaseoso, ¿sí? Sino es a manera como las gelatinas. Entonces ahí salió el cuarto estado de la materia, el coloidal, ¿sí? Entonces los tres fundamentales más el estado que es el coloidal. Bueno, estaba hablando en este caso de los átomos, ¿no es cierto? Por ahí me dijeron el átomo de hidrógeno. ¿Alguien me puede decir en la tabla periódica cuál fue el científico que la propuso por primera vez? A ver. ¿Cómo se llamó? Inclusive hay un elemento químico con el nombre de este científico. A ver, acuérdese. Sí les ha de haber dicho el compañero que gracias a él tenemos ahorita esta distribución en esa tabla periódica, ¿no? A ver, nadie. Se llamaba Dmitri Mendeleev. Pero es la tabla periódica también de Mendeleev. ¿Y qué tenía de característica este científico, no? Tuvo una visión de futuro, el cual dejó espacios en la tabla periódica. ¿Para qué? Para que los elementos químicos que posteriormente fueran descubiertos, ¿no es cierto?, se ubicaran en esa tabla, en esos espacios. Bien. Eso fue una visión que tuvo este científico Mendeleev. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo está distribuida la tabla periódica? Hay una distribución que viene así y hay otra distribución que viene así. A ver. Por 7 filas y 18 columnas. No te escuché muy bien. Por 7 filas y 18 columnas. Ya, muy bien. Pero las columnas son grupos y periodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los grupos y los periodos, ¿ven? Es importante conocer esto, ¿no? Porque ustedes ya comenzaron a hacer una primera parte de la formulación de compuestos, ¿sí? Y de acuerdo a esto se van uniéndose los diferentes compuestos, ¿no? ¿Sí? En la tabla periódica. Vean un ejemplo tenemos en la primera fila. ¿Sí? En la primera fila tenemos un elemento que no corresponde a esa fila, pero no corresponde por las características, ¿no es cierto? Pero por el peso atómico sí corresponde. ¿Alguien me puede decir cuál es este? Hidrógeno. Exactamente, Hidrógeno. el hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno es un gas, pero en la primera fila está los metales. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Sí? Ven. ¿Pero por qué le pusieron ahí? Prácticamente es por su peso atómico, ¿no? Peso atómico del hidrógeno es 1, por eso está ubicado como número 1 en la tabla periódica. No sé si les dijo el compañero, una cosa es hablar de la tabla periódica y otra cosa es hablar de los metales de valencia más 1. ¿Alguien me puede decir por qué? A ver. Solamente es solamente de reflexionar un poquito nomás, de razonar. Porque es diferente hablar de valencia más 1 y, en cambio, hablar de la tabla periódica de los elementos de la primera columna.
Ya les dije, ya al comienzo ya les dije. Simplemente es Porque de razonar. no todos los elementos de la primera fila tienen una valencia más uno. No, sí tienen todos. A ver. Bueno, les voy a decir. Cuando yo hablé de la tabla periódica, les dije, ¿no es cierto? Y me dijeron, les dije del hidrógeno, ¿sí? En la tabla periódica comienza hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Ya? ¿No es cierto? Los que tienen tal vez la tabla periódica a la mano. ¿Sí? Cuando hablamos de elementos de valencia más uno, es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y radical amonio. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y radical amonio. La plata está ubicada en otro sitio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el radical amonio es un compuesto especial. Entonces, todo eso tienen que saber diferenciar ustedes, ¿no? Ahorita ustedes deberían haberme dicho tal cosa, porque es muy diferente trabajar con elementos de valencia más 1, más 2, más 3, más 4 y más 6, ¿no? Que son valencia fija. Y los otros que son valencia variable, más 1, más 2, más 2, más 3. En fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque en relación a eso se van formulando los diferentes compuestos químicos, ¿sí? Por eso espero, por favor, que ustedes manejen muy bien esto, ¿no? Se supone que de aquí a la segunda parte que comenzamos con ustedes, prácticamente ¿con cuál comenzamos? Hidróxidos, ¿sí? Bien, comenzamos con esa formulación porque se supone que ustedes ya saben hacer óxidos, peróxidos, anhídridos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta formulación, simplemente se van a dar cuenta que son como unir, seguimos uniendo, ¿no? La idea es que por esto ustedes se acuerden, por eso son estas clases para que ustedes se vayan acordando, ¿sí? A ver, hagamos una pruebita. Señor Mora, símbolo del aluminio. Señorita Cáceres, símbolo del aluminio. Ya. Señor Camacho, símbolo del plomo. Bebé. Ya, muy bien. Señor Kimis, símbolo del hierro. Señor Kimis, parece que no me escucha. Señor Burgos, símbolo del hierro. Perdón, eso no lo escuché. Fe. Bueno. A ver, señor Burgos, símbolo del oro. Parece que se le fue el internet. Ah, Señorita, ya, muy bien. Señorita Loor, símbolo del calcio. Ya. Señor Vizcarra, símbolo del oxígeno. Oh, Deje de estar comiéndose esa cosa en la boca. perdón, dice. Señor Ah, Ruales, símbolo del potasio. Eh, no me acuerdo, Liz. Bueno, a ver, señor Pinto, símbolo del potasio. Señorita Altamirano, símbolo del potasio. K. Del potasio, sí, sí, muy bien. K. A ver, señorita Carrera, símbolo del wolframio. No sé. A ver, señor Jacome. Doble hélice. Ya, muy bien.
¿Cuál me falta? Señor Piedra Pablo, símbolo del vanadio. La V, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, lo que estoy viendo, señores estudiantes, que deben acordarse. ¿Sí? Ustedes tienen que saber elementos de la tabla periódica, elementos de valencia fija y variable, elementos metálicos, elementos no metálicos. Dentro de los metales, halógenos, carbonoides, anfígenos, nitrogenoides. ¿Sí? Si usted no sabe eso, si no se acuerda de eso, estamos mal. Porque la materia, tanto de este año como del otro año de tercero de bachillerato, está en relación a esto. ¿Sí? Si usted no se acuerda de las formulaciones, cómo se forman los óxidos, los peróxidos, los anhídridos. Entonces, ahí vamos a patalear bastante. Por favor, aprenderse, ¿no? Aprenderse, porque yo la semana siguiente les voy a hacer solamente un recordatorio, que veo que están olvidándose de las primeras formulaciones. Y ahí comenzamos con los hidróxidos, ¿no? Así que, por favor, tomar muy en cuenta esta situación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces la próxima clase, que no sé cuándo es, todavía no me aprendo el horario. Ahí les voy a tomar la prueba de diagnóstico. Ustedes saben que eso se sube directamente a la plataforma de Educay, ¿no? Así que pilas y nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Nos vemos, dicen. Luego, Licen. Hasta Chao, luego. Licen. Hasta luego.